Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Esa paz que sale de nuestro corazón para con todos ustedes que nos ven aquí en este programa de Salva Radio. ¿Sabías que hoy, hermanos, nos da gusto saludarles? Porque estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí en la colonia Ampliación La Mexicana. Y hermanos, esto pertenece al pueblo de Santa Fe. Miren qué hermoso. Santa Fe, hermanos. Pues bien, hoy vamos a hablar de un personaje que estuvo involucrado cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado para ser crucificado. ¿Quién es este personaje? Anás. ¿Qué sabe usted de Anás, hermanos? Este Anás es la abreviatura de la palabra del hebreo Ananías. Anás proviene de la palabra Ananías. Y este a su vez significa Dios es gracioso. ¿Cuántos hijos tuvo este sumo sacerdote? Porque, hermanos, Anás fue hijo de Seti y tuvo, de hecho, 5 hijos que tuvieron el mismo cargo que Anás, sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías y Anano. Cuando tienen el mismo cargo, hermanos, se comenta que esos tenían, pues de hecho, un monopolio. Y usted va a ver por qué. Un monopolio del sacerdocio en ese tiempo de Jesucristo que no comulgaba con las ideas del maestro. ¿Sí? ¿Cómo va a ser posible que se haga llamar hijo de Dios? En fin. Pero hoy vamos a empezar con San Juan, vamos a ver San Juan, capítulo 18, del versículo 13 en adelante, hermanos. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 18, del 13 en adelante. Dice: y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Aquí no solamente, hermanos, se habla de Seti, se habla de Anás, se habla de sus hijos, sino se habla también de su yerno, hermanos. ¿Cómo se llamaba su yerno? Pues hermanos, se llamaba Caifás. Esta palabra luego hasta la mal usamos para pedir dinero, pero en fin. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Que a Jesús, después de que Pedro le corta la oreja a Malco, según esa explicación, le dice a Pedro: mete tu espada, ¿sí? Guárdala en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado no lo tengo de beber. Entonces la compañía, el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Y lo llevan con quién? Con Anás, hermanos. Cuando viene a ser la fiesta de la Pascua, hablamos luego de ese personaje o de estos personajes, Anás y Caifás, pero no sabemos quiénes son. O si lo sabemos, pues qué bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque así nos vamos a, hermanos, a tener en idea quién es quién y qué es lo que vienen a hacer. Sí. Y dice el 14, y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Caifás, el yerno de Anás. Hermanos, en él surge una idea, una propuesta delante de los judíos. Es necesario que un hombre muriese por el pueblo. Como se habla de Publio
Publio Sulpicio, él era prefecto de Siria. El sumo sacerdocio para con sus hijos y para con su yerno Caifás era prueba de afecto a su suegro y en señal de respeto a su autoridad que aún conservaba, mandó que llevara a Jesús, por lo que ya vemos en el versículo, ¿sí? Dice que lo interroga, lo devuelve atado a la morada de su yerno y Anás no vuelve a aparecer. Solamente en estos versículos que estamos leyendo va a aparecer, por ejemplo, dice el versículo 19 al 24. Vean ustedes, que era un sumo pontífice, pues era el mayor de los sacerdotes. Versículo de Juan 18, 19. Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo desde que se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Yo lo he revelado así delante de todos ustedes. No hay algo que pueda ocultar. ¿Qué me preguntes a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, esos saben lo que he dicho. Todos aquellos que han puesto su oído, ese sentido del oído para escuchar, ellos te lo van a decir. No yo, no me hagas esa pregunta. Y como él hubo dicho, versículo 22, y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaban ahí dio una bofetada a Jesús. Y diciendo: ¿así respondes al pontífice? Respondió Jesús: si he hablado mal, da testimonio de mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? Y Anás le había enviado atado a Caifás. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y dijéronle: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. Vean cómo aquí, en este versículo 24, vuelve a aparecer el nombre de Anás. Por eso en la Escritura no vuelve, al menos en el Nuevo Testamento, no vuelve a aparecer este nombre. Hermanos, se pronuncia, se menciona más que pronunciar, y cuestiona a Jesucristo. Entonces, escuchando lo que Jesús contestaba, dice que un hombre le dio un golpe, una bofetada, un mojicón, como dice otros de los evangelios. Y hermanos, si en verdad he hablado mal, da testimonio del mal. O sea, en la reflexión, en la defensa, en su defensa de nuestro Señor Jesucristo, pues no había nada que le pudiesen señalar. Sin embargo, repito, había la idea de que fuera entregado a los mismos judíos para que estos a su vez a los romanos, y así muriese. Cuando dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3 y versículo 2, esto sucede en el año 26, hermanos. En el año 15 del imperio, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Quiere decir que en ese año 26 se menciona a todos aquellos dirigentes de diferentes provincias, en fin. Dice que existían esos dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y, hermanos,
es cuando se anuncia, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo tiempo, en el año 26, pues viene la palabra de Dios para dirigirse a Juan el Bautista. Pero aquí se da testimonio de Anás y de Caifás. Dice el versículo, déjame ver aquí, dice Hechos 4, hermano. Hechos, capítulo 4, y en su versículo 6. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de linaje sacerdotal. Cuando se da el testimonio de Pedro y Juan ante el pueblo y ante el Sanedrín, ustedes saben que el Sanedrín estaba compuesto de los sumos sacerdotes y que, hermanos, pues eran los que dirigían, de hecho, y dirigían al pueblo de Israel y obedecían a los romanos, porque quieras o no, estaban bajo su dominio de esos romanos. Entonces aquí en Hechos 4 y versículo 6 se vuelve a hablar de Anás y de Caifás. De ahí la historia, sí, les sigo diciendo, no vuelven a aparecer estos personajes. Ya no aparecen jamás. ¿Existieron? Existieron. ¿Por qué? Porque da testimonio, hermanos, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas y aquí en Hechos de los Apóstoles. Así es de que si a usted le preguntan quién fue Anás, quién fue Caifás, resumiendo, príncipes de los sacerdotes. Hermanos, como siempre, que Dios les bendiga. ¿Sabía usted que paz a vosotros?